Cuatro volúmenes, espacio. No, pero así es nada más para hablar con eso. Ajá. Ya siento. Entonces, vamos a regresar de la semana pasada y vamos a ver unas cosas y voy para las preguntas y voy a repasar muy rápido lo de la semana pasada, los ministerios del Espíritu Santo. Estamos en, ¿cuál es? Como 3 o 4 en 3 de los ministerios del Espíritu Santo. Pero vamos a repasar algo. Hay 3 etapas que lo vemos muy claramente en la Biblia sobre el Espíritu Santo, en la doctrina del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, y se caracteriza con el Espíritu que viene sobre uno y luego lo deja. Entonces, esto era algo de, vamos a decir, como el Espíritu hizo las cosas en el Antiguo Testamento. Las personas que fueron usados por Dios, pensemos en Sansón, que, por ejemplo, que vino sobre él, lo usó y lo dejó. No tuvo elección, ellos no lo pidieron, y que fue siempre 100% lo que Dios quiso hacer. Y pues la experiencia era para utilizar a la persona en la obra de Dios de hacer algo, no fue para ir a un parque de diversión y que ya que vamos a mover montañas, vamos a sanar gente, vamos a volar, vamos al espacio. No, era para hacer un trabajo. Y pues en esto lo vemos 2 ejemplos que más problemático, pero hablamos de David, que la presencia de David, de Espíritu en su vida. Hay 2 pasajes aquí que tengo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, que esto es la condición, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ok, entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Y esto es, o sea, y voy a tomar un momento aquí para hablar de nuestro estudio. Yo me identifico como bautista fundamental, pero hay muchos bautistas fundamentales que no estoy de acuerdo con ellos, son cucus, son locos. Y hay una cosa, tenemos que entender muy bien, lo que la Biblia enseña para un bautista fundamental, que yo creo que es sí, en serio, correcto, así, fundamentalista. Lo que la Biblia dice es, se ponen así quieto a todo argumento. Si la Biblia enseña algo, esto tiene que insistir. Y esto es lo que estamos viendo, de cómo el Espíritu se relaciona. Muchos bautistas quieren casi decir que ya el Espíritu Santo no es parte de la Biblia. Ok, no estoy de acuerdo con ellos. Lo pongo con los cucus. Pero entendiendo el Espíritu Santo es la única forma que tú entiendes la Biblia. Dice, creyesen que habían de recibir los que creyesen en él. Así, yo creo que está hablando de creer en Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo el contexto es Jesús, el Cristo, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una gran flecha a la derecha, así, a Jesucristo. Él no se glorifica a sí mismo. Pero hay una condición para recibir el Espíritu Santo, que tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador. El otro pasaje dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Que está todo totalmente despistado el mundo cuando viene al Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Okay? Hay un cambio, y ese es muy profundo, es un cambio de cómo relacionamos con el Espíritu Santo. Y esto viene en Juan 14, 16 y 17. Esto es futuro de este punto. ¿Sí? Aquí dice Schaeffer, en lo que respecta al registro, o sea, del Espíritu en nosotros, ninguna persona en todo ese periodo tuvo elección o aspirar tener elección en los movimientos del Espíritu. Hay 3 temporadas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de los Evangelios hasta un punto en Hechos y luego lo demás del Nuevo Testamento. Lo vimos la semana pasada. Dice, aunque, y aquí es un pasaje muy importante también, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Ok? Simplemente, si pides, Padre, mándame el Espíritu. Él lo manda. Pero consta en todo el Nuevo Testamento que ninguna persona pidió el Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que podamos tener la expectativa, porque aunque pues hubo cristianos, no fueron muy claros en eso, no hicieron lo que deberían hacer. Dios sabe todo eso. Dios puso el punto en Hechos 2, día de Pentecostés, que ya que Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir ni porque no le ve, no le conoces, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Otra vez, de ese punto en el Evangelio, futuro, hecho futuro, oraré. Entonces, ya esto es cuando ya que en Juan 20:22, Jesús hizo la oración y ya para ellos y desde este momento en futuro, pues ya que el Espíritu estaba en ellos. Y entonces, que dice en Hechos 1:4, que se esperen en Jerusalén para la venida del Espíritu. Esto aparentemente fue planeado por Dios para darle énfasis, para darle importancia, para que sea claro. Es la promesa que Dios, el Padre, da por medio de su Hijo, del Espíritu Santo. Esto es una transición. Jesús se fue, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando se cambió ese Dios, el Hijo con nosotros, a Dios el Espíritu con nosotros, fue una transición divino. Y esto es lo que pasa en Hechos 2. Entonces no pudo venir el Espíritu hasta que Jesús se asciende. Y después de ascender, ya que tuvo un tiempo de separación de 40 días, 50 días. Luego sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu que moraba en ellos. Sin embargo, se les mandó que no salieran de Jerusalén. No se podía emprender ningún servicio ni realizar ningún ministerio hasta que el Espíritu hubiera venido sobre ellos. Vamos a decir que el hecho de la venida del Espíritu, la importancia de la venida del Espíritu, del ministerio del Espíritu, se puede perder por un grieta en el piso. Y es totalmente pasar sin realmente que el mundo se fijara. Pero esperó hasta el día de Pentecostés
que era una cosa del Antiguo Testamento, una fiesta. Y entonces en este día que Dios lo hizo en un lugar donde muchos están viendo, o sea, podemos decir, esperó hasta que las cámaras de la televisión ya estaban ahí para que todos se fijen. ¿Ok? En el día de Pentecostés, el Espíritu vino para morar a lo largo de esta dispensación. Ahora mora localmente en el mundo, en el templo o habitación de piedras vivas que somos nosotros. Y esto es Efesios 2, 19 a 22. Cuando nosotros entendemos que este es algo en que fue un traspaso y fue algo oficial por Dios, entonces entendemos mejor. Y que voy a decirlo de esta forma, hay mucha gente que reacciona mal por los excesos de doctrinas falsas que dicen los pentecostés. Y como famosamente lo dicen, eche el bebé con el agua sucia hacia afuera. Entonces, no todo lo que la gente dice sobre el Espíritu Santo es verdad, pero también no lo vamos a negar que el Espíritu Santo existe, que es una persona y que está ahorita para nosotros. Está en ese mundo. Seguimos más adelante que lo vemos Jesús diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando en Mateo 16, 18. Entonces hay una relación íntegra que tenemos que entender. El Espíritu Santo en un cristiano es todo lo que necesita para que se va edificando la iglesia. En Hechos 2:41, que en el mismo día se les añadieron unos 3,000 almas. Dios usa cristianos orando con el Espíritu Santo, testificando y edifica su iglesia. Así es como tiene que ser. Si no tienes Espíritu Santo, o si no lo estás orando, o si no eres salvo, o no testificas, entonces la fórmula falla. En Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? Hermanos, tienen que entender. Esto es muy, muy importante. Los hermanos en la iglesia oran para que Dios hace lo que prometió de hacer. Nosotros oramos que Mateo 16, 18 se cumple, que se edifica la iglesia. Dios usa ese poder porque es exactamente la voluntad de Dios, no de nosotros. Y esto es como se evangeliza, cómo crece, cómo hace más iglesias. Entonces, lo vemos en varios otros pasajes en Hechos, donde Dios aumentó el número de la iglesia. ¿Sí? Dice, pero era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. De una forma, el carácter moral de la persona que estaba evangelizando y lleno de Espíritu Santo, lleno de fe, era muy fiel, muy creyente, y esto eran las claves para que mucha gente llegue a Cristo. No ha cambiado nada. ¿Sí? La membresía de la iglesia no fue creada por la voz humana, sino el Señor añadía así, está agregando a esta iglesia. Lo vemos que las vidas de las personas eran llenas del Espíritu Santo. Entonces, nos guió a ministerios del Espíritu Santo. Y vamos a hacer los 7 ministerios de restricción, ya que se restringe el pecado. Y debemos estar orando que Dios restringe el pecado en nuestro mundo. El ministerio del Espíritu de reprobación, del mundo de paz, de la justicia y el juicio. Ya tratamos la semana pasada. El ministerio del Espíritu en regeneración,
de hacernos nuevo en la imagen de Cristo. Cuarta, ministerio del Espíritu como morando en el creyente. Dios tiene casa y esta casa es su templo en la tierra y este templo somos nosotros, somos las piedras. Aquí es donde ya paramos la semana pasada. Entonces, ya que empezamos aquí, el hecho de que el Espíritu mora en nosotros no se revela a través de ninguna experiencia. Y esto es muy importante aquí. Todo esto, nosotros tenemos que decir que es sumamente importante. ¿Sí? No se puede tachar o marcar el Espíritu Santo morando en nosotros por una experiencia y mucho menos de perder el control de uno mismo. Gálatas 5, 22 y 23 habla muy claramente que uno de los frutos cuando el Espíritu está morando en alguien y que la persona no impide ese movimiento del Espíritu es que tiene templanza, controla su propia vida. Todos los pecados en la vida son, pues, que no se controla. Entonces, son opuestos, mundos opuestos. El Espíritu Santo que controla a la persona por su propia voluntad y luego, pues, ya que pierde control. No puede ser que esto es una marca del Espíritu Santo. No obstante, ese hecho es el fundamento sobre el cual deben depender todos los demás ministerios para el Hijo de Dios. Es imposible para uno entrar en el plan y provisión para una vida de poder y bendición y ignorar la clara revelación de dónde está ahora el Espíritu en relación con el creyente. Okay. Pausar aquí un momento. No es malo el Espíritu Santo. Y bautistas a veces toman esa posesión casi que ya que está malo. No es malo que el Espíritu Santo toma control de nosotros y nos urge, nos empuja, nos impulsa para que hacemos la obra de Dios y cosas buenas. Y entonces todo eso nosotros tenemos que ver y seguir la Biblia, ¿no? Y esto es lo que muchas personas no, y pues voy a culpar donde la culpa debe, ¿no? Bautistas. Muchos bautistas no quieren mucho plática sobre Espíritu Santo. Ok, bueno, pues lo siento, pero está ahí en la Biblia. Y mucho más que ya que existe en la Biblia, es íntegro para nuestro entendimiento en ese tiempo. Tú no puedes ser espiritual y ministrar a Dios, para Dios, sin entender el Espíritu Santo. Ahora, este libro no es Biblia, pero él sí hace puntos muy al punto sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y entonces cuando nosotros entendemos esas partes, ya estamos más metidos en cómo usar el Espíritu, cómo dejar el Espíritu de usar a nosotros. En Juan 7, 37 a 39 ya lo vimos. Este pasaje contiene la clave promesa de que todos los que creen en Jesús en esta dispensación van a recibir el Espíritu cuando creen. La condición única es de creer, no es de pedir, es de creer en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo tienes el Espíritu Santo. Si por una forma no tienes el Espíritu Santo, nunca has creído en Jesús. La lógica es muy clara. Dice Pablo también que no tiene nada con Cristo si no tienes de él. Aquí vamos a brincar Romanos 8, 9. Pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, sé que tiene el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pues lo siento, hermanos, pero esto es exactamente el punto que nosotros tenemos que entender. En esa dispensación de ser salvo es de decir la misma cosa que tenemos morando el Espíritu Santo en nosotros. Hechos
11:17. Pues si Dios les dio a ellos, o sea, los gentiles, el mismo don que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo, se vincula con creer. Y esto es lo que siempre vemos y que tenemos que tener en mente, que ya estas como funcionan en esta dispensación. Este es el relato de Pedro, la primera predicación del Evangelio a los gentiles. Afirma que los gentiles recibieron el Espíritu cuando creyeron como lo habían hecho los judíos. La única condición fue de creer en Cristo para la salvación y para recibir el don del Espíritu Santo. Este es un don que nos ayuda para ubicarnos en la obra de Dios y darnos poder espiritual para servir, y no es para nuestra diversión. ¿Sí? Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. O sea, cuando ya que cree uno, es dado. Romanos 8:9, pero nosotros no vivíais según la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Romanos 8:23, no solo ellos, o sea, toda la creación, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. La idea es, como en una boda, en una transacción, ¿okay? Si tú vas a comprar un coche o una casa, ¿cómo lo hace? Se muestra buena fe. ¿Qué es eso? Que sí voy a pagar. Entonces, la persona que se va a afirmar que tú eres el dueño de la casa o del coche, no va a darte las escrituras a la casa o así lo que necesita para ser dueño del coche. Nada más de tu palabra. Tú tienes que dar un enganche, y el enganche es esa buena fe. Pues el Espíritu Santo es ese enganche de buena fe. Dios va a salvarnos, pero ¿qué? No te va a dejar así desamparado. Te va a dar el consolador, es tu enganche. Y tú tienes que relacionar con el Espíritu Santo, entendiendo por qué le fue dado, cómo funciona, cómo obra en nosotros, que dónde está Él, está en nosotros, o como en el Antiguo Testamento. Todo esto es muy importante. 1 Corintios 2:12. Ahora hemos recibido el Espíritu que es de Dios. 1 Corintios 6:19 y 20. ¿No sabéis que vuestro templo es el templo del Espíritu Santo que está en nosotros, morando dentro de nosotros? Glorificad, porque en un templo glorifica a Dios. Glorificad, sirve tu propósito como templo, pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dejan de pecar. O sea, el Espíritu es santo y quiere santidad en nosotros. Quiere pureza en nosotros. 1 Corintios 12:13. Y a todos los que se les dio a beber un mismo espíritu, pues tenemos el mismo espíritu. 2 Corintios 5:5. Dios también, también nos ha dado las aras del Espíritu Santo. Esos son los enganches de un trato. Gálatas 3:2. Solo esto quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Okay. Los pentecostales van a tener mucho problema con eso, porque dicen que reciben el Espíritu Santo por X obras. Tienes que hablar en lenguas, tienes que revolcarse en el piso, tienes que hacer sanidades, tienes que hacer milagros, y luego ya saben que recibiste. No, la forma de recibir el Espíritu Santo es de oír la palabra de Dios, del Evangelio, y tener fe. Así fuiste salvo, así vas a recibir el Espíritu Santo. Llega en el mismo momento. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, no porque sois santificados, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. 1 Juan 3:23. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, pasado. 1 Juan 4:13. En esto sabemos que habitamos en Dios, en Jesús, y en Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, la seguridad de la salvación. Y uno debe tener preocupación de eso.
debe saber lo que cree y debe tener muy en firme en la fe. Pero a fin de cuentas, cuando estás examinando tu propia vida, fíjate en una cosa. Es el Espíritu que testifica que tú eres salvo. Está en ti y está obrando. Habla así de unción. Tenemos una unción de Dios y habla esto del Espíritu Santo. Esos tres pasajes parece de confundir lo que vemos arriba. Dice en Hechos 5:32, si nosotros somos sus testigos de esas cosas, también lo es el Espíritu Santo, el cual que Dios ha dado a los que le obedecen. La obediencia es una parte diaria del cristiano, debe ser. Y es un llamamiento a los hombres no salvos para obedecer la fe. O sea, tú obedeces el evangelio, cree en Jesús. Este es el mandamiento que debes obedecer. Si obedeces este mandamiento de creer en Jesús, tienes el Espíritu. En Hechos 8:14-17, habla, y esto tenemos que entender que fue una transición, y primero Dios trajo así todo esto del Espíritu Santo a los judíos creyentes, y luego en Hechos que vemos que abrió lo mismo a los gentiles. Y esto es algo que ya que la gente se confunde con eso. Pablo en un punto ya que dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde creísteis? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Él está preguntando a estos gentiles si ellos realmente que tienen el Espíritu Santo, que está muy difícil de discernir cuando uno tiene el Espíritu Santo o no, pero el Espíritu Santo te va a hacer santo. Y las personas que nada más que voy a entrar en el cielo y no voy más en mi vida cristiana, la pregunta es entonces, no tienes el testimonio del Espíritu Santo, porque estás diciendo no vas a obedecer a Dios, no vas a buscar de ser santo. Entonces, y esto es el problema. Al creer, recibiste el Espíritu. O sea, es parte de ser salvo, ¿no? Nosotros podemos ver que les impulsaron manos y vino Espíritu Santo de ellos y hablaron en lenguas, profetizaban. La empezó en posesión de manos como las señales que siguieron. Se relaciona bíblicamente con el Espíritu como si estuviera sobre ellos o llenándolos. No debemos dejar que nos confunde, que es lo mismo hecho en Hechos, de recibir el Espíritu cuando creyeron. No hay escritura que contradiga el claro testimonio de la Biblia de todos los creyentes en esa dispensación que tienen el Espíritu en ellos. ¿Okay? Primero, según la escritura. Segundo, según razón. Siempre deben depender del poder capacitor del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu es lo que nos purifica. Hay gente que hace buenas obras para la gloria de ello. Y esto tenemos que entender que pues es carnal y no hay premios para eso. El Espíritu Santo es quien que te limpia y que te da poder para hacer limpiamente con motivos puros la obra de Dios. El quinto ministerio del Espíritu en el bautismo. Déjame decir que la palabra bautizo en griego, es algo muy poco entendido porque ya que viene directamente se pasa letra por letra casi y luego no lo explica, pero es de ser saturado. Persona de la deidad se satura al creyente en la santidad para limpiar su vida de pecado, para empoderarse, como hablamos en la mañana, que ropa, vestido de la justicia. Entonces el Espíritu hace esto
el espíritu que hace esto, se hace que somos útiles para Dios y servimos a Dios. No está, una cosa que, vamos a decirlo otra vez, no es un parque de diversión. No tenemos espíritu para, experiencias milagrosas. No te va a llevar al cielo, no te va a mover montañas. Todo esto no viene con nada más la venida del Espíritu. Esto, el Espíritu Santo tiene su trabajo y esta es diversión y no es su trabajo. Y esto es lo que ya que tenemos que ver. Ser miembro del cuerpo de Cristo anticipa servicio. Si tú no tienes en tu mente como cristiano que tu vida ahora debe ser devotada con compromiso a servir a Dios, entonces no entiendes y menos que vas a entender el Espíritu Santo. Si necesitas trabajar, y vamos a hablar de un científico, médico, se va a un lugar que está limpio y cualquier bacteria que tiene en su ropa, en sus manos, en su pelo, en sus zapatos, puede contaminar. Entonces él no puede hacer nada en el laboratorio porque es limpio y él no es limpio. Entonces tiene que pasar a poner algo sobre su pelo, algo sobre sus zapatos, algo sobre sus manos y lavar las manos y hacer todo una secuencia de cosas para que él sea limpio antes que entre a trabajar. Y así es lo mismo. En la obra de Dios, tú puedes testificar a una persona un día, no sirve para nada. Y otro día, que ya que oras y estás limpiando tu vida, y sí cuenta. No te vas a discernir la diferencia, pero Dios sí. Porque tienes que usar el Espíritu Santo para limpiar tus motivos y tu vida antes de servir a Dios. Esto es muy importante. El juicio de las obras del creyente en el tribunal. Y aquí tenemos dos pasajes que hablan de esto. Y entonces dice, es el único contacto con el fuego que está determinado para todos los que se salvan. Entonces, cuando habla de fuego, y uno de estos versículos aquí habla así de bautizar en agua para arrepentimiento y que habla de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Entonces, lo único es para pureza. Sí, no habla de otra cosa como de infierno. Sexto, el ministerio del Espíritu en enseñamiento. Sellos son puestos para afirmar quién es el dueño y afirmar que alguien lo inspeccionó y está de calidad. Entonces, por eso ponen sellos. Y esto es lo que ya que el Espíritu Santo está refiriendo a nosotros como el sellado. Dios es nuestro dueño y Él va a recogernos un día. Y Dios pone así la promesa, y sellos viene con promesa de calidad, ¿no? Y que tenemos Espíritu Santo para esta promesa de Dios que va a llevarnos al cielo en el tal día. El séptimo, el ministerio del Espíritu en llenura. ¿Okay? La llenura del Espíritu Santo realmente es lo que los pentecostales están equivocándose en pensar que la venida del Espíritu, cuando no es la venida, ya está aquí, ya está morando dentro de ti. Si no tienes el Espíritu Santo, saca un folleto de salvación y que acepte el Señor. Pero la llenura está hablando que más que tú dejas tu vida al Espíritu Santo. Y esto ya es en otros capítulos adelante se va a hablar más de esto. Si tienes sus hojas de preguntas, y pues en el futuro yo creo que nada más que voy a imprimir las preguntas, no el capítulo, lo voy a poner en WhatsApp y que ustedes lo estudien, ya que si no lo estudian puede ir leyéndolo conmigo cuando estamos aquí.
Dios es una Trinidad y tenemos que entender que tenemos una relación con Dios por tener una relación con Jesucristo. Pero aparte de nuestra relación con nuestro Salvador, también tenemos relación con el Padre y con el Espíritu. O sea, con Jesús tienes una relación para ser salvo. Con el Padre tienes una relación para hacer su voluntad, el plan para tu vida. Y con el Espíritu tenemos una relación en que nos hace santos y aceptable nuestros esfuerzos de servir a Dios. Cada uno tienes que tener una relación. Normalmente los cristianos nada más quieren ser salvos y entrar. Yo voy a entrar en la puerta del cielo y pues de ahí ya nada más me importa. Ya llegué. Ya hablamos y tratamos con esto en la mañana. Pero esto no se vale. Tienes que entender toda la salvación para que realmente estás bien con Dios. Nuestra relación con el Espíritu Santo es en cómo andamos diariamente, tocando la espiritualidad de nosotros mismos. Todo cristiano debe ser espiritual. ¿Ok? No es una meta para unos extremistas. Todos debemos ser espirituales. Debemos dedicar nuestras vidas para lo celestial. El asunto es que somos santos porque Dios obra y nunca falla. O sea, la promesa de Dios es que Él va a perdonar y limpiarnos de todo pecado. Si tú aceptas al Señor y no dejas que Dios te limpie de los pecados porque tú no pones de tu parte, no dejas que el Espíritu Santo hace nada en tu vida, no estás interesado, Dios falló. Bueno, no falla Dios nunca. Entonces, ¿qué pasa? Pues no eres salvo. Simplemente porque ya no lo tomaste la promesa de salvación en serio. Y nosotros somos quienes que fallamos, no Dios. Esto es nuestro pecado. Pero que Dios va santificándonos es un hecho dado. O sea, la Biblia habla de eso en términos, pues todo el Nuevo Testamento muy, muy bien, que muchas veces habla de los santos. ¿Y por qué somos santos si somos llenos de pecados? No lo pones bajo Dios, su poder. Él sí trabaja y Él sí hace santos. Si tú dices que eres cristiano y no tienes preocupación, Dios no está trabajando en tu vida y tú no lo vas a permitir que Dios trabaja para santificarte. Cuidado. Ve muy seriamente tu experiencia, tus entendimientos, tus conocimientos para ser salvo y que vas a ver que ya que a lo mejor que fallaste en eso. La salvación, nuestra relación con Jesús, segunda persona de la eternidad, debe siempre y va a ser causarnos a ser santos. Pero lo que Jesús empezó en el momento de creer es el Espíritu Santo que se levanta inmediatamente, entra en la persona, mora con la persona para perfeccionar la obra. Eso quiere decir que ya que hacer a alguien quien es maduro. ¿Sí? El perfecto de cada especie, o sea, de un caballo, un gato, un perro, es el adulto. Entonces, esto Dios va haciendo en nosotros. Ok, habla de las divisiones en la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Hay tres, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta ese punto en Hechos, y luego los demás. ¿Qué es el evento de magna importancia en relación con el Espíritu Santo? Y esto lo vimos en esos dos pasajes en Juan 7. $7:37, ¿sí? Dice que esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay un plan y según el plan Dios hace las concesiones del Espíritu. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, Espíritu de verdad, el cual que el mundo no puede recibir y no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. En ese momento de hablar Jesús. Según esto, ¿qué es la condición antes que uno entra en ese evento importante con el Espíritu Santo? Y esto es creer. ¿Por qué el mundo no puede entrar en esa relación con el Espíritu? Porque no le conoce. No conoce a Jesucristo como su Salvador. Entonces no puede tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora adentro de ningún incrédulo. Nada más los creyentes. En los tiempos de los evangelios, Jesús les ofreció el Espíritu Santo de una forma más que tuvieron en el Antiguo Testamento. Vino sobre ellos, pero les dejó después de un tiempo. Las personas específicas nunca oraron, nunca pidieron, nunca hicieron nada para la elección del Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo vino para un propósito divino de Dios en la obra de Dios. Los discípulos pidieron al Padre por el Espíritu, no que están registrados en ningún lado pidieron. Según Jesús, en el último de estos dos pasajes, la venida especial del Espíritu Santo era futuro en ese momento, sí. Como Jesús describió esta relación especial entre los cristianos del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo. Que iba a venir en día de Pentecostés, tuvo que esperar en Jerusalén para que este pasara. Y luego que iba a correr el Espíritu como ríos de ellos. En la crisis de Israel, en el tiempo de Isaías, el libro de Isaías gira alrededor de esta situación político en el mundo. Siria demandaba tributo de Israel o su muerte, y si no quisieron darlo, entonces esa era la pregunta que quiso resolver los judíos. Y Dios dijo a Isaías que Dios iba a amparar a Israel y que no lo da tributo, y dio una promesa a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es paralelo el Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento. ¿En qué momento Dios hizo que el Espíritu Santo estaba en los creyentes? Hay dos pasos. Primero, en Juan, y esto era uno de esos pasajes aquí, que nosotros, esos dos pasajes realmente. Cuando Jesús le declaró que él envió o enviaría el Espíritu a ellos. El segundo paso, cuando actualmente el Espíritu descendió, que es en Hechos 2, día de Pentecostés, se cumplió. Después de esta venida oficial, ¿dónde o en qué era el templo de Dios? Y aquí lo vemos que muy claramente. El templo somos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿tú crees que ya que cuando hacen mundo el edificio, la iglesia, el edificio de la iglesia, no es el templo, somos nosotros? Pero para un momento consideramos que el templo sí es la iglesia, el edificio de la iglesia sí es de Dios. ¿Tú crees que cuando hay gente que viene a hacer pipí en la entrada de nuestra iglesia, cuando no hay nadie, que Dios está feliz con eso? No, Dios se enoja con ellos. Y pues es lo mismo, que tú haces pecado, ¿no es lo mismo? Que Dios se enoja contigo. Segundo de Corintios, si todo cristiano es el templo de Dios, reflexiona sobre ello. ¿Representas a Dios por tu vida? Segundo de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, tienes que llevar una buena relación con Dios. El mundo piensa de Cristo, de Dios, de cómo es Dios solamente por lo que ven en ti. ¿A quién se identifica como hijo e hija de Dios? ¿Qué piensan de Dios cuando ven que tú pecas y no te importa? Eso, pues no eres un muy buen representante de Dios, ¿verdad? Si todo el asunto es que eres un edificio espiritual, entonces, ¿cómo relacionas con lo demás del edificio? Con Cristo, con Dios el Padre como diseñador, con tus hermanos y hermanas en Cristo.
Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. Primero de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien que no ha visto? O sea, por tus acciones se ve Dios. ¿Qué fue el pegamento que unió a los creyentes en el Antiguo Testamento? La nación escogida por Dios, Israel. Se identificaron por ser parte de esa nación, participar en las actividades espirituales de Israel y de tener la misma fe práctica uno con el otro. De ver su relación entre sí como fueron hermanos, que es el elemento que nos une en el Nuevo Testamento. Es el amor entre nosotros. Ese elemento empezó con vigor en Hechos 2, en el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer respecto a esto en Mateo 16:18? Que van a edificar su iglesia. Dios va a hacerlo. En ese pasaje es que dice que Dios aumentó, añadió. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hizo Dios? Ningún edificio puede clamar que ello es una iglesia. La iglesia son las personas en este grupo, no el edificio. Si somos ovejas del rebaño de Dios, según como Dios nos ve, no debemos ser el medio por lo cual nuevos creyentes son formados por nuestras oraciones y esforzarnos, nuestros esfuerzos evangelísticos, ¿sí o no? El rebaño crece porque se reproduce las ovejas. Y así igual, la iglesia reproduce porque hay cristianos ahí y están reproduciendo. Si Dios declaró que va a edificar su iglesia en Mateo 16:18, ¿no será por tu relación con Jesús que causará este crecimiento? Sí. ¿No somos impotentes y incapaces sin poder hacer eso? Sí, somos. Y por eso Dios nos da así el Espíritu Santo, Dios morando en nosotros. En lugar de salirse el día después de la resurrección de Cristo, Jesús les mandó de esperar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiso enfatizar el día en que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hizo un escándalo realmente, Pedro, cuando predicó a todos los judíos en este momento. Cuando el evento mayor pasó en Hechos 2, ¿qué hicieron creyentes de la iglesia inmediatamente con los interesados que los escucharon? Les culpó con la muerte de Jesús. Hablo de sus pecados y que como ellos tienen también de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Todo asunto de matar a Jesús es porque no creyeron que lo que él decía, que es el Cristo. ¿Qué es el asunto mayor en ser llenado del Espíritu Santo? Caer, número uno, caer en el suelo, balbucear como un lunático o predicar el evangelio que Cristo murió por el mundo. Pues el segundo. Lo que Lucas grabó del sermón de Pedro es probablemente exactamente lo que eran las palabras que dijeron los que estaban hablando en lenguas. Lo menciona, estos lenguajes, como vamos a ver aquí abajo. No hay otro pasaje más importante o más principal que Hechos 2. Entonces, lo que es claro y lo que es de mayor importancia tiene que llevar así de definir cosas en la Biblia y no las cosas que son más oscuros y no definidos. Hechos 2 es el primer pasaje en importancia en toda la Biblia. Hablaron los discípulos en lenguas humanas o palabras que nadie entendía. Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en la que hemos nacido? No fue un lenguaje de ángeles, fue lenguaje de humanos. Dice aquí, en la que hemos nacido. Partos, medios, elamitas, los habitantes en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes
tanto judíos como proselitos, creyentes árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok, esto es lo más claro. Entonces, hay un asunto. Lo más claro lleva así importancia que otros que no lo definen muy claramente. Entonces, si fuera lenguas humanas en Hechos 2, 8 a 11, sí fueron. Escribe las lenguas y ahí se puede poner cualquier de estos. Siguiendo la creencia práctica de las religiones de misterio que Pablo luchó contra de ellos en Corintios, y lo voy a hacer referencia aquí a algo que ya que lo voy a parar, compartir pantallas y voy a compartir esta pantalla. Este es mi folleto en folletosYtratados.com, 2014, y esto es sobre las religiones de misterio. Y aquí, ya que lo he investigado, fue uno de 2009 y que es un folleto que explico qué eran las religiones de misterio. ¿Okay? Pablo está refiriendo a estos religiones de misterio. Y entonces tenemos que entender de qué está hablando, pero todo eso se gira alrededor de esto. Entonces, de caerse en el piso era exactamente de ahí. Dice, si dice Lucas que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, no es exactamente claro que hablaron idiomas de seres humanos presentes, sí o no. Pues absolutamente sí. Si entendieron de lo que hablar cuando hablaban en lenguas era una maravilla de Dios, entonces estaba explicando doctrina. Sí o no, sí. En 1 Corintios 14, el segundo más importante, pasaje sobre lenguas en la Biblia, en versículo 19. Pero en la iglesia, Pablo, prefiero hablar con 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua escondida. Si yo me paro domingo y hablo en hebreo, en griego, nadie lo va a entenderme. A la verdad, mejor que hablo 5 palabras en español que 1,000 palabras en griego, porque nadie me entiende. En versículo 7, ciertamente las cosas inánimas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, eso es algo que pues siempre es lo mismo. Es muy entendido en nuestras situaciones humanas. ¿Por qué no lo entendemos aquí? Los ministerios del Espíritu Santo. El ministerio de restricción es para restringir. Si reflexionas sobre esto, si piensas que eres espiritual o muy espiritual o más espiritual que otros, entras libremente en el pecado y vives piadosamente. Pues obviamente, piadosamente. Si reflexionas sobre esto, ¿cuál es la forma que vas a mostrar tu espiritualidad? Más que nada, ser un ermita que no tiene tratos con otros, ser a una persona de enfocar en que todos te traten como reina o reino o princesa, ser una persona que busca enemigos y broncas a todos lados, o ser humilde y manso como Jesucristo, sirviendo siempre a todos, buscando el bien de otros antes de ti mismo. Esto es la respuesta. Si un cristiano es lleno de Espíritu Santo, es espiritual, ¿qué serán los hábitos de su vida respecto de pecar y ofender a sus hermanos? Pues llénalo ya que lo que piensas. En ese punto, mayormente el Espíritu sigue 1 de Pedro 4:8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La persona espiritual se va a perdonar, ¿o no? Número 2, el ministerio de regañar al mundo. En esto ya lo vemos
voy rápido aquí, pero para el santo, ¿quieres pararte con Satanás en el juicio final o con Jesús y los redimidos? Pues con Jesús. Satanás, el nombre diablo significa acusador. El acusador ya que se va a ser regañado por el Señor. ¿Cómo te portas? ¿Con piedad o con suciedad? El ministerio de regeneración, según de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nuestra salvación es para que ya que participamos con la misma moralidad de Dios. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La forma corta para esto es de imitar a Cristo en tu propia vida, mente, espíritu y motivos de corazón, etc. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo gira alrededor del discernimiento, entendimiento de esas grandes profundidades de Dios. Y esto es lo que Dios nos dio, el Espíritu Santo. Y yo creo que esa es la primera cosa, aparte de ser santo, que nos dio para que entendamos nuestra salvación. Y esa salvación no es negativo. No te vas a ir al infierno. No, es positivo. Dios no te va a castigar, porque ese es negativo. Positivo es Dios te va a dar regalos. Y estos regalos, ¿cómo lo vas a identificarlos? ¿Cómo lo vas a entenderlos? ¿Cómo lo vas a disfrutarlos si no sabes qué son? Y el Espíritu nos guía en esto para que entendemos. Y empieza con cambiarnos. El ministerio del Espíritu morando en el cristiano, según Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de esas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué es el requisito para que una persona tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de su cuerpo? Que cree en Dios. En el día de Pentecostés, representa el gran evento que el Espíritu descendiendo sobre todo cristiano en esta nueva forma. Para que la era de la iglesia se puede repetir el día de Pentecostés. No, es lo mismo de repetir la encarnación de Cristo. Es en las manos de Dios, no de nosotros. Pero no lo vemos que es repetido. En Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la terminación de la era de la iglesia era cuando Jesús regresa en las nubes. Y vamos a ver esto más adelante en 1 Tesalonicenses. Esto es nuestra esperanza. 1 Tesalonicenses 4:17 es el rapto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, los muertos se van a levantar primero, los muertos cristianos. En las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza. Si esa no es tu esperanza, pues hay algo más. Salmos 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol. No vamos para abajo. No hay paso para abajo para un cristiano. Ahí al infierno. Porque Él me tomará consigo. ¿Sí? Otra vez, la promesa. Y esto es lo que Pablo les dio a los de Tesalónica para que ellos están realmente animándose. Y como un pastor en los Estados Unidos siempre me decía cuando hace comunicación conmigo,
termina todos sus emails y sus cartas, sigue viendo arriba esperando para el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfocar. Dice Juan 14:3, si me fuere, o sea, si se fue, os prepare lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Esa es la promesa de Dios, de Jesús. Filipenses 1:23. Los que creen en Jesús tienen esa esperanza. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y ir con Jesús, ¿no? Lo cual es muchísimo mejor. O de quedarse a ministrar a ellos. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay dos opciones. Tú estás aquí o estás con Jesús. Si eres salvo, no hay otra opción. En Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a tener la bienvenida hacia la casa de Dios cuando llegamos al cielo. Y esto es lo que nosotros tenemos que fijar la vista. Marcos 10:42-45. Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñoran de ellas y son sus grandes ejercen sobre ellos, ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es nuestra vida espiritual. Servir humildemente como Jesús. ¿Ok? Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todo eso se enfoca en servicio. Y con vamos a terminar. Hay unos más que pueden leer, 2 páginas más. Mateo 25:40. Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, nosotros debemos enfocar muy claramente que ya que vamos con Jesús, esta es la salvación, de ir con Jesús, de entrar en su mundo, en su casa y de vivir como familia con Él. Esa es la salvación. No es de evitar el infierno, aunque sí, evitamos el infierno. Pero el enfoque no es eso, el enfoque es Jesús, de estar con Jesús. Y esto es el punto que cuando nosotros estamos enfocando en todo eso, vemos como el Espíritu Santo, muy importante, Espíritu Santo, ya viene y obra y mora dentro de nosotros. Tenemos que dejar el Espíritu Santo de hacer este trabajo con nosotros. Esto es algo en que ya que si tú no estás de acuerdo, entonces, pues eso es como Dios te está exponiendo la salvación. No hay otro. Y esto es muy importante que nosotros estamos trabajando conscientemente de cómo Dios está trabajando y estamos dejando nuestro espíritu, nuestra vida en las manos de Dios. Ahora, vamos a terminar ahí. Rápidamente, si hay alguien que tiene una pregunta, por favor, que me hace la pregunta y yo voy a tratar de contestar o próxima semana. La próxima semana lo que vamos a hacer es el próximo capítulo que voy a mandar por WhatsApp en este tiempo. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Puntos de confusión? Te digo, a la verdad hay una... Sí, espérame. A la verdad, este libro te aclara mucho de la doctrina del Espíritu Santo en una forma muy sana y muy lógica con las Escrituras. Hermano Juan. Sí, pastor.
Para contestar las preguntas del cuestionario, ¿lo podemos hacer nosotros mismos o con los folletos que va a mandar? Sí, sí, las preguntas son para ayudarte de pensar y meditar, sí, a ver Ah. si captaste el libro. Ok. Vale. Ya lo pueden imprimir y ponerlo, o si no, nada más así dejarlo, no importa, pero ya que te ayuda así en entenderlo y que Sí, yo nos pongo a veces. ayudaría a contestarlo. Sí, Nos ayudaría a contestarlo. este capítulo Ajá. 3 voy a poner comentarios en el libro, entonces voy a ponerlos allá, entonces no va a ser necesario tanto así de cuestionario. Pero Ah, ya, ¿qué pasó? Gracias. vamos avanzando. ¿Cómo hacemos esto? Ya quiero leer libros con ustedes. Son buenos libros que se pueden beneficiar. Cuando terminamos esto, hay un libro por Ian Bounds, que es un famoso autor que escribió sobre la oración. Tiene como 5 libros y son excelentes libros para que meditas en ellos para tu vida de orar a Dios. Entonces, con tiempo vamos a ir a esto y ya. Vamos a, no sé qué ya que tengo planes de hacer un libro de teología después de Bounds. ¿Okay? ¿Hay otros comentarios o preguntas? No. Ok, bueno, gracias a todos por venir y que ya que así miércoles y próxima semana los vemos domingo en la iglesia.